rematadores. Él mismo se enmarca dentro de las capacitaciones que ya se vienen dando por parte de la Secretaría Nacional para la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Los expositores en el día de la fecha seremos la escribana María Laura Lucchi, el doctor Francisco Muñoz y quien les habla, doctor Richard López. Seremos acompañados a lo largo de la disertación por el señor secretario nacional, doctor Jorge Chediak, quien al momento se encuentra en otra reunión, en otro webinar, y ni bien finalice se va a conectar a esta instancia. Recordamos que ya se encuentran publicadas en nuestra página web, así como en nuestro canal de YouTube, las instancias que ya fueron dadas por el licenciado Andrés Nieman de esta Secretaría en cuanto a análisis de riesgo, y por el contador Fernando Fuentes de la Unidad de Información y Análisis Financiero del Banco Central del Uruguay, en cuanto a la importancia que reviste el tema de los reportes de operaciones sospechosas. En esta oportunidad le vamos a informar también que en nuestra página web van a encontrar formularios guías que no son obligatorios para los sujetos obligados, pero que apuntan a tratar de ser una ayuda idónea al momento de realizar una debida diligencia. Como dijimos, no son obligatorias, y bueno, la finalidad es esa, simplemente tratar de dar un parámetro de cómo realizar una debida diligencia. También se está trabajando por parte de la Secretaría en la formulación de un modelo de matriz de riesgo. Se está trabajando, no se encuentra publicado aún. La idea es que sea un elemento de ayuda también, no va a ser obligatoria, pero sí, va a tratar de darle al sujeto obligado parámetros para que pueda establecer su matriz de riesgo. Estos parámetros no son, van a tener que ser readaptados a cada sector de sujeto obligado y a cada caso en concreto, ¿verdad? También les vamos a referir que en el caso de que tengan consultas para realizar que versen específicamente de este webinar, los invitamos a dejar la consulta en el chat, acompañado de una dirección de correo electrónico donde podamos contestar esas consultas en el menor tiempo posible. Reiteramos que las consultas específicas a la exposición, ¿verdad? Y dejando el correo electrónico. Reitero, digo, porque nos ha pasado que las consultas no son acompañadas de una dirección de correo electrónico y por ende no tenemos dónde contestar. Bueno, sin más preámbulo, vamos a pasar a compartir pantalla y a exponer la exposición, valga la redundancia, a exponer el material que tenemos preparado para ustedes y que esperemos les resulte lo más claramente posible. Comenzamos con los temas a tratar. Hablaremos del marco normativo a aplicarse, las actividades reguladas para cada sector, el cumplimiento de las obligaciones generales para todos los sectores de sujetos colaboradores, la importancia de realizar una evaluación de riesgo por parte de los sujetos obligados, la debida diligencia a realizar por parte de ese sujeto obligado, que va conexa evidentemente a ese análisis de riesgo que debo realizar, ¿verdad? Si no hago análisis de riesgo, va a ser muy, muy difícil que pueda determinar cuál es la debida diligencia que debo aplicar respecto de mi cliente. Vamos a hablar un poquito del procedimiento administrativo sancionatorio y las eventuales sanciones ante incumplimientos constatados. En el procedimiento administrativo vamos a hablar desde la fiscalización. Vamos a dar algún detalle que es más interno de SENACLAF, pero que es bueno que ustedes lo conozcan, en cuanto a que se da una importante ida y vuelta con los sujetos obligados, se maneja información, y no es la sanción por la sanción, sino que es la sanción resulta de última ratio, la última consecuencia, ¿verdad? Vamos a hablar del marco normativo a aplicarse, la Ley Integral
antilavado de activos 19.574, su decreto reglamentario el 379-018, y en el día de hoy estaremos haciendo especial hincapié en los capítulos 4, que es el sector inmobiliario, capítulo 5, sector escribanos, y capítulo 6, que son los rematadores. También en este tema hay que tener muy presente la Ley contra el Financiamiento del Terrorismo, Ley 19.749, y su decreto reglamentario el 136-019. También comentaremos los incisos que agrega la redacción de la nueva redacción dada por el artículo 225 de la LUC al artículo 17 de la Ley 19.574. Comenzamos con las actividades reguladas. Vamos a comenzar con el sector escribanos, que allí, la norma establece que serán sujetos obligados cuando participen en la realización de las operaciones que la propia norma en el artículo 40 del decreto 379 establece, y simplemente las mencionamos. Promesas, el escribano, por ser escribano, no es sujeto obligado, ¿verdad? Es sujeto obligado cuando cumple alguna de estas actividades. Promesas, sesiones de promesa, compraventa de bienes inmuebles, respecto de los promitentes compradores, cesionarios o compradores. Administración del dinero, valores u otros activos del cliente, excluyéndose los fondos recibidos en concepto de seña, depósito en garantía o para el pago de obligaciones tributarias o gastos similares. Administración de cuentas bancarias, de ahorro o valores, excluyéndose los fondos recibidos para el pago de obligaciones tributarias o gastos similares. Organización de aportes para la creación, operación o administración de sociedades, creación, operación o administración de personas jurídicas, fideicomisos, fondos de inversión u otros patrimonios de afectación, promesas, cesiones de promesas o compraventa de establecimientos comerciales, respecto de los promitentes compradores, cesionarios o compradores. Actuación por cuenta y orden de clientes en cualquier operación financiera o inmobiliaria. Las actividades descritas en el artículo 77 del presente decreto. Reiteramos una vez más, ¿no?, que estas actividades son cuando el escribano las realiza, no por ser escribano soy sujeto obligado, sino por estas actividades. Respecto al sector inmobiliario, la norma establece: son sujetos obligados las inmobiliarias, promotores inmobiliarios, empresas constructoras y otros intermediarios en transacciones que involucren inmuebles, con excepción de los arrendamientos, cualquiera sea la forma jurídica que adopte. Artículo 29 del decreto 379. Y para el sector rematadores, son sujetos obligados por su calidad de rematadores y se establecen situaciones específicas. Remates de bienes inmuebles en el artículo 51 de la norma citada, y dice también la norma que se aplicarán procedimientos de debida diligencia de clientes independientemente de la operación, del monto de la operación, y utilizando un enfoque basado en riesgos. En esas situaciones especiales que la norma hace referencia para los rematadores de antigüedades, obras de arte, metales y piedras preciosas, está regulado en el artículo 52 del decreto 379, para montos superiores a los $15.000 o su equivalente en otras monedas. Serán consideradas como una sola operación las operaciones múltiples que en conjunto superen este monto referido de $15.000 o su equivalente en otras monedas, en el periodo calendario de un año, cuando se determine que los bienes objeto de la subasta son adquiridos por o en beneficio de una misma persona. Bien. Remates ganaderos, también como situación específica, regulada en el artículo 53 del decreto 379. Monto inferior a $150.000 o su equivalente en otras monedas, sea para realizar una operación aislada u operaciones múltiples en beneficio de una misma persona. La debida diligencia del cliente podrá estar conformada por la boleta de pista
y la proforma emitida al momento de realizarse el remate, así como la verificación de las listas confeccionadas en función de las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que surjan de la página web de la CENACLAF y la búsqueda de antecedentes de las personas. Bien, hasta aquí hablábamos de cuándo estos sectores quedan comprendidos como sujetos obligados. Era específico para cada sector. Ahora, cumplimiento de obligaciones generales, hablamos, la única especificidad es para el sector inmobiliario, que ahora lo vamos a ver, y bueno, demás obligaciones generales para todos los sectores, ¿verdad? Establece la norma que solo para el sector inmobiliario la obligación de inscribirse en el registro de sujeto obligado de la CENACLAF es en forma directa, es en forma en línea. Allí en la página web se encuentra un link donde el sujeto obligado ingresa y se inscribe. Respecto al sector el sector escribanos, como sabemos, la caja notarial es el que auspicia de nexo, digámosle, y es quien proporciona a la CENACLAF los datos necesarios para la inscripción. Y respecto a los rematadores, es la comisión administradora del Registro Nacional de Rematadores del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, quien auspicia de nexo entre los rematadores y la CENACLAF a la hora de la inscripción y demás trámites. Bien, y general para todos los sectores, implementar políticas y procedimientos de debida diligencia para sus clientes, que les permitan obtener una adecuada identificación y conocimiento de los mismos, mandatado en el artículo 14 de la Ley 19.574. Nosotros pensamos que las políticas y los procedimientos deben estar plasmados en un manual de políticas y procedimientos que debe estar actualizado en forma permanente, que debe consignar allí cuáles son esos procedimientos. No sé, ejemplo sería a la hora de tener una empresa y afectar personal al área respectiva, estos tengan de primera mano cuáles son esos parámetros por los cuales se rige la empresa, ¿verdad? Estas políticas y procedimientos, si bien están enmarcados dentro de lo que establece la normativa, queda un poco a criterio del sujeto obligado establecer las mismas específicamente. Bien, designar un oficial de cumplimiento, dispuesto en el artículo 16 del decreto 379. La figura del oficial de cumplimiento es muy importante. Es la persona que establece, que es el nexo entre el sujeto obligado y las autoridades competentes. Llámese CENACLAF, Banco Central del Uruguay, Fiscalía competente. Bueno, el oficial de cumplimiento entonces es una figura relevante en esta temática. Puede recaer en el propio sujeto obligado, la figura, puede ser externo o interno, y siempre conviene que sea un nacional, porque es alguien que tiene que estar muy ayornado con la normativa y las disposiciones internas del país. Bueno, capacitar al personal en prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva. Esta capacitación también es una de las obligaciones que el artículo 16 del decreto 379 le asigna. El oficial de cumplimiento va a estar en el tema de capacitaciones y en la implementación de las políticas. Estas capacitaciones, habla el decreto de que van dirigidas básicamente al conocimiento normativo, al reconocimiento de operaciones que puedan estar relacionadas con el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva, y también cómo proceder ante situaciones que se detecten. Entonces, es de vital importancia el tema de capacitar al personal. Conservación de los registros y la documentación respaldante de todas las operaciones realizadas con sus clientes o para sus clientes, por un plazo mínimo de 5 años después de terminada la relación comercial o de concretada la operación ocasional. Artículo 21 de la Ley 19.574 y 15 del Decreto 379
018. Bien. Bueno, nuevamente aparece el punto de la importancia de realizar una evaluación de riesgo por parte del sujeto obligado. Deberán realizar una evaluación de riesgo de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva, tomando medidas apropiadas para identificar y evaluar los mismos, y teniendo en cuenta el riesgo cliente, geográfico y operacional. Artículo 4º, 5º y 10º, en forma general o genérica en el decreto. 43 específica para escribanos. Artículo 54 específico para rematadores. Artículos del decreto 379-018. Hablamos acá de contar con una matriz de riesgo, una especie de tamiz donde me permita colocar a mi cliente en un riesgo que sea de nivel bajo, medio o alto, y a partir de allí, qué debida diligencia debo aplicar. Simplificada, normal o intensificada será. Y bueno, nos ha pasado desde la fiscalización que muchas veces el sujeto obligado aporta una serie de documentación que es muy importante, pero no determina el riesgo de su cliente y tampoco determina la debida diligencia que aplicó, o por no hacer un análisis de riesgo adecuado, se termina aplicando una debida diligencia que no es la correcta para el cliente. Bien, vamos a hablar ahora de los incisos que agrega la ley 19.889 al artículo 17 de la ley 19.574. Bien, allí establece que si la operación o actividad se realiza utilizando medios de pago electrónicos, tales como transferencias bancarias u otros instrumentos de pago mencionados en la norma, no exime a los sujetos obligados no financieros de la aplicación de los procedimientos de debida diligencia. Pero considerando el menor riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo que esos casos suponen, y tratándose de clientes que provengan de países que cumplen con los estándares internacionales en materia de prevención del lavado de activos, se podrá realizar una debida diligencia simplificada, salvo las excepciones que la norma menciona y en las cuales se deberán aplicar las medidas de debida diligencia intensificada. Quiere decir acá que se establece una presunción simple de aplicación de debida diligencia simplificada en aquellos casos donde la operación viene bancarizada. Pero es una presunción simple, entonces como tal puede caer ante alguna de las excepciones que la propia norma establece o de las situaciones que establece el artículo 13 del decreto 379-018 que vamos a ver a continuación. Bien, importancia del artículo 13 del decreto 379. Bueno, allí se prevén situaciones en las cuales, de comprobarse a la hora de aplicar debida diligencia tan solo una de ellas, nuestra debida diligencia va a pasar a ser intensificada. Y por ende, la presunción simple de la que venimos hablando estaría cayendo. Y esas situaciones, bueno, vamos a leer lo que dice la norma. Habla de relaciones comerciales y operaciones con clientes no residentes que provengan de países que no son miembros del GAFI o de alguno de los grupos regionales de similar naturaleza. Relaciones comerciales y operaciones con clientes no residentes que provengan de países sujetos a sanciones o contramedidas financieras emitidas por organismos como el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Recordamos al respecto que bueno, existe un listado en nuestra página web también de estos países que se encuentran con este tipo de sanciones financieras, es decir que basta una búsqueda para tratar de comprobar este literal, y de comprobarse, como dijimos, debida diligencia intensificada será la que habrá que hacer. Relaciones comerciales y operaciones con personas físicas o jurídicas residentes, domiciliadas, constituidas o ubicadas en países, jurisdicciones, regímenes especiales de Bonn, de acuerdo con la lista que emite la DGI. Jurisdicciones Bonn, como sabemos, jurisdicciones de baja o nula tributación. También allí la Dirección General Impositiva
lleva un listado de países que se encuentran en esta condición, o bueno, puede pasar que el país haya salido también de esa condición, ¿verdad? Basta también una simple búsqueda para tratar de determinar la jurisdicción de mi cliente. Operaciones que no impliquen la presencia física de las partes o de quienes lo representen. Utilización de tecnologías nuevas o en desarrollo que favorezcan el anonimato de las transacciones, caso de las criptomonedas, por ejemplo. Personas políticamente expuestas, su cónyuge, concubino y sus parientes por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado, así como los asociados cercanos a ellas, cuando estos sean de público conocimiento y realicen operaciones en nombre de estos PEP. Y bueno, como sabemos, personas políticamente expuestas pueden ser jefes de Estado, gobernadores, militares de alta jerarquía, diplomáticos, altos cargos gerenciales en organismos internacionales, etc. Bueno, también en nuestra página web se encuentra un listado de personas políticamente expuestas que son nacionales, ¿verdad? PEP nacionales nuestras. Bien, la norma continúa y prevé los negocios en que se utilizan cuantías elevadas de efectivo. Cada sector conoce cuando tiene una cuantía que considera elevada de efectivo, debida diligencia intensificada va a ser la medida que debo aplicar. Cuando tengo personas jurídicas con acciones al portador, en el caso que existan dificultades para identificar el beneficiario final a través de información incluida en un registro oficial. Como sabemos, nuestras acciones son nominativas y las que son al portador, el Banco Central del Uruguay controla la titularidad. Pero esto no ocurre en todas las jurisdicciones. Entonces, bueno, ante comprobar este literal, también va a ser debida diligencia intensificada. Bueno, los fideicomisos cuya estructura aparente ser inusual o excesivamente compleja para determinar su estructura de control y sus beneficiarios finales. O sea que el fideicomiso de por sí no me lleva a una debida diligencia intensificada, sino cuando su estructura resulta ser inusual o aparente. Y reviste una complejidad tal que no puedo determinar la estructura de control ni llegar a determinar quién es el beneficiario final. Relaciones comerciales que se realizan en circunstancias inusuales, conforme a los usos y costumbres de la respectiva actividad. Aquí nuevamente queda supeditado a cada sector determinar cuando hay una operación con circunstancias inusuales que salen de lo común. Y finalmente, otras situaciones que conforme al análisis de riesgo elaborado por el sujeto obligado, resulten ser de mayor riesgo y por tanto requieran la aplicación de medidas de debida diligencia intensificada. Nuevamente aquí, la importancia del análisis de riesgo. Si no hago un análisis de riesgo de mi cliente, no puedo determinar el nivel del mismo, ni tampoco si no voy a poder determinar si ese riesgo es alto. Y por ende tener que aplicar una debida diligencia intensificada. Hasta aquí versa mi disertación. Quedo muy agradecido por los escuchas, a las órdenes desde el sector fiscalización de esta Secretaría. Y a continuación pasa a exponer el doctor Francisco Muñoz. Adelante, doctor. Muchas gracias, doctor Richard López, por su exposición. Ahora continuaremos con el siguiente punto, que es la debida diligencia a realizar por parte de los sujetos obligados, de los sujetos colaboradores de ustedes. En este caso en concreto, sector inmobiliario, escribanos y rematadores. Ahora, antes de empezar con este punto, es muy importante tener en claro la relación que existe en relación a la debida diligencia a realizar a sus clientes con el punto anterior dado por el doctor Richard López, que es el análisis de riesgo. No se puede realizar un adecuado
una adecuada debida diligencia al cliente si previamente ustedes como sujetos obligados no le han realizado a su cliente un análisis de riesgo. Y en ese análisis de riesgo ustedes tendrán tres opciones. Podrá ser un riesgo alto y deberán realizar una debida diligencia intensificada. Podrá ser un riesgo medio y deberán realizar una debida diligencia normal. O podrá ser un riesgo bajo y deberán realizar una debida diligencia simplificada. Ahora, pasando en concreto a la debida diligencia a realizar, partiremos primero para los casos a qué información deberemos solicitar y qué documentación respaldante nos deberemos hacer en las situaciones en que tengamos una debida diligencia simplificada. Los artículos pertinentes del decreto 379-018 son el artículo 33 para el sector inmobiliario, el artículo 45 para el sector escribanos y el artículo 56 para el sector rematadores. En el caso de la debida diligencia simplificada podemos tener dos opciones: que nuestro cliente sea una persona física o sea una persona jurídica. Para los casos en que nuestro cliente sea una persona física, los datos identificatorios que le deberemos solicitar son nombre y apellido completo, fecha y lugar de nacimiento, documento de identidad y domicilio. ¿Cómo podremos respaldar esta información? Y le pediremos, en su caso, fotocopia de su documento de identidad o de su pasaporte, y le pediremos una constancia de domicilio, es decir, el pago de alguna factura en donde surja claramente su domicilio, y esos documentos que él nos dé en fotocopia simple los guardaremos en un legajo que iremos armando por cada cliente que tengamos. En el caso de persona física, para la debida diligencia simplificada, además deberemos determinar si el cliente actúa a nombre propio o de un tercero. Y en este último caso, verificar la representación e identificar y verificar la identidad de este tercero. Es decir, que le deberemos preguntar a la persona que comparece frente a nosotros en calidad de cliente si está actuando realmente a nombre suyo o de un tercero. Y deberemos dejar consignado lo que nos conteste. Si su contestación es que actúa a nombre de un tercero, deberemos pedirle en qué calidad, es decir, podrá ser un apoderado y por lo tanto le pediremos una fotocopia de ese poder y le solicitaremos los datos identificatorios de ese tercero y eventualmente también los documentos de identidad de ese tercero, como podría ser una fotocopia de su documento de identidad. También deberemos identificar al beneficiario final de la operación y tomar medidas concretas razonables para verificar su identidad, tales como la obtención de una declaración por escrito del beneficiario final. Es decir, que le pediremos al cliente que le haga firmar este documento en donde surja claramente determinado quién es el beneficiario final, con la firma del mismo y con los datos identificatorios. Siguiente, por favor. Deberemos asimismo, acordémonos que estamos en la debida diligencia simplificada y nuestro cliente es una persona física. Deberemos verificar las listas confeccionadas en función de la resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que se emitan sobre la materia, puestas a disposición en la página web de la CENACLAF, conservando la documentación respaldante. Es decir, que en el momento que se inicia la relación comercial con nuestro cliente, que es el momento en donde debemos realizar la debida diligencia de nuestro cliente, deberemos verificar estas listas. Y el lugar donde lo podemos hacer claramente es en la página web de la CENACLAF. Y esa información que imprimiremos y que tendrá la fecha de cuando la realizamos, la guardaremos todo en el legajo que nosotros estamos armando de ese cliente.
Ahora veremos los casos en que tengamos que hacer una debida diligencia simplificada y nuestro cliente sea una persona jurídica. Deberemos verificar su constitución y representación, identificar y verificar la identidad del representante, su objeto social, giro habitual de negocios y estructura de propiedad y control. En el caso concreto, por ejemplo, de que se trate de una sociedad anónima a nuestro cliente, lo que le pediremos son los estatutos, fotocopia simple de los estatutos y también los documentos constitutivos que acrediten la representación de las autoridades de ese cliente persona jurídica. Y ahora pasemos a los casos en que tengamos que realizar una debida diligencia normal. Los artículos correspondientes son el artículo 32, el artículo 44 y el artículo 55 del decreto 379-018. Y acá también tenemos esa distinción de que nuestro cliente pueda ser una persona física o una persona jurídica. Si es una persona física, los datos identificatorios son los siguientes: nombre y apellido completo, fecha y lugar de nacimiento, documento de identidad, domicilio. Hasta acá no notamos ninguna diferencia en relación a la debida diligencia normal con la debida diligencia simplificada. Y es a partir de acá en donde vemos un agregado de mayor información que le deberemos pedir a nuestro cliente, persona física, en virtud de tratarse de una debida diligencia normal. ¿Qué es lo que nos pide la norma que pidamos de más? Debemos solicitarle a nuestro cliente su profesión, su oficio o actividad principal. Y si nuestro cliente en una debida diligencia normal es una persona jurídica, los datos que deberemos solicitar son denominación, fecha y lugar de constitución, domicilio, actividad principal, nombre, apellidos y documentos de identidad de los socios o accionistas que posean como mínimo el 15% del capital integrado o su equivalente, o de los derechos de voto, o que por otros medios ejerzan el control final sobre esta persona jurídica. Datos identificatorios de los directores y el número de RUT. Número de RUT en los casos que se trate de una persona jurídica nacional, es decir, constituida en el Uruguay, o de una persona jurídica extranjera que actúe en el Uruguay. Pero si se trata de un cliente que es una persona jurídica del extranjero, el número será el número de la administración tributaria del país de esa persona jurídica. Por ejemplo, si es de una persona jurídica del Brasil, será el número identificatorio ante la Receita Federal. Y si es una persona jurídica, por ejemplo, de Argentina, será el número identificatorio ante la AFIP, por poner dos ejemplos. Deberemos asimismo, en el caso de cliente persona jurídica en la debida diligencia normal, solicitar documentación que acredite la representación de la sociedad, identificación de representante, persona física o persona jurídica. Tenemos por un lado los representantes institucionales de esa sociedad, por ejemplo en una sociedad anónima podría ser el directorio o el administrador, y tenemos asimismo los representantes apoderados. Bueno, deberemos solicitar la documentación que acredite estas situaciones. Siguiente, por favor. Los mismos recaudos deberemos solicitar en el caso de que se trate de clientes que sean fideicomisos, fundaciones y asociaciones civiles. Y en esta situación la norma prevé una solicitud de documentación específica prevista para el caso de fideicomisos,
fundaciones y asociaciones. ¿Qué nos dice la norma? Que si no es una situación de debida diligencia intensificada, para acreditar la debida diligencia en estos casos de clientes fideicomisos o clientes fundaciones o clientes asociaciones civiles, bastará con el cumplimiento de 3 requisitos. Una carta del administrador del fideicomiso o patrimonio de afectación independiente declarando que realizó satisfactoriamente los procedimientos de debida diligencia. Además, deberá establecerse el origen de los fondos aportados, así como determinar quién es el beneficiario final. En estas situaciones de fideicomisos, fundaciones y asociaciones civiles, con el cumplimiento de estos 3 requisitos, está cumplida la debida diligencia. Siguiente, por favor. En el caso de sociedades constituidas en el extranjero, que no hayan constituido representación en Uruguay y que además no desarrollen su objeto en forma habitual en el territorio de la República, es decir, que se trate de personas jurídicas del extranjero que no actúan en forma habitual en el territorio de la República. Es un caso que se nos puede dar de un cliente que tenga estas categorías. Bueno, la normativa nos pide que se deberá requerir un certificado de vigencia de la sociedad cuya fecha de expedición no podrá ser mayor a 90 días. Y uno se pregunta, ¿a 90 días de qué momento? A 90 días del momento en que nosotros empezamos la relación comercial con ese cliente y le solicitamos la debida diligencia. Entonces nos deberá traer un certificado de vigencia que no tenga un plazo mayor a 90 días del momento al que se lo solicitamos. El que podrá ser emitido por el registro público correspondiente o el agente registrado de la sociedad de que se trate o similar, admitiéndose la opinión legal de un estudio jurídico. Es decir, tenemos 3 opciones diferentes para acreditar este requisito. Hay que tener presente que en caso de requerirse por parte de la CENACLAF, se deberá legalizar o apostillar y traducir los documentos que en cada caso correspondan. En principio, la CENACLAF en sus fiscalizaciones está pidiendo fotocopia simple de todos los documentos que solicita. Y solo en casos muy excepcionales les solicitará a ustedes que los documentos cumplan con los requisitos que deben normalmente cumplir. Es decir, los documentos extranjeros, en los casos que corresponda, deberán venir legalizados o apostillados y traducidos, pero esto es una situación excepcional. Tengan presente que en principio la CENACLAF les va a pedir fotocopia simple de estos documentos. Siguiente, por favor. Y seguimos en la debida diligencia normal y acá estamos en requisitos que tanto se dan para personas físicas como para personas jurídicas, es decir, clientes personas físicas o clientes personas jurídicas. Deberemos determinar si el cliente actúa a nombre propio o de un tercero y en este último caso verificar la representación e identificar y verificar la identidad de ese tercero. Asimismo, deberemos identificar al beneficiario final de la operación y tomar medidas razonables para verificar su identidad, tales como la obtención de una declaración por escrito del beneficiario final. Asimismo, deberemos verificar las listas confeccionadas en función de las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que se emitan sobre la materia puestas a disposición en la página web de la CENACLAF, conservando la documentación respaldante. Tengan bien presentes entonces que estas listas ustedes las pueden buscar en la página web de la CENACLAF y de allí sacar la información, imprimirla y guardarlo en el legajo del cliente correspondiente. Siguiente, por favor.
Deberán asimismo realizar una búsqueda de antecedentes de las personas físicas o personas jurídicas en fuentes públicas o privadas para determinar su posible vinculación con actividades ilícitas o su pertenencia a otras categorías de riesgo, tales como los PEP, conservando la documentación respaldante. Harán las búsquedas en el listado, si son personas físicas del Uruguay, harán las búsquedas en el listado PEP que surge de la página web de la CENACLAF e imprimirán esa documentación en donde debe surgir claramente el momento en que hicieron la búsqueda, porque a los efectos fiscalizatorios es muy importante que estas búsquedas hayan sido realizadas desde el momento del inicio de la relación comercial, sin perjuicio que después, posteriormente, deberán realizar actualizaciones de esta información periódicamente, siendo más seguidas las actualizaciones si el riesgo alto y pudiendo dejar una mayor cantidad de tiempo si el riesgo es bajo. Asimismo, deberán solicitar el volumen de ingresos o justificación sobre el origen de fondos o información circunstanciada del mismo. Este es un punto fundamental. El origen de fondos es algo que siempre tienen que relevar por la importancia que tienen, de dónde surgen los fondos de la transacción comercial que se están realizando. Por otro lado, se deberá obtener información sobre el propósito y la naturaleza de la relación comercial o la transacción a realizar. Esto es algo que ustedes en las preguntas, en la información que recaban de su cliente, es fundamental que realicen. Deben entender cuál es el propósito y la naturaleza de la relación comercial. Deberán tomar medidas razonables tales como la obtención de una declaración por escrito para determinar si el cliente o beneficiario final es un PEP. Lo importante de todo esto es que esto no es un checklist, es a través de toda esta información que ustedes solicitan y los documentos respaldantes, tiene que haber un razonamiento detrás del sujeto colaborador, del sujeto obligado, que nos muestre de qué manera llegaron a las conclusiones en relación al riesgo que tiene el cliente y a la debida diligencia a los documentos que ustedes les solicitaron a los efectos de tener un cabal conocimiento de su cliente. Siguiente, por favor. Ahora analicemos los casos en que tenemos un cliente de riesgo alto y cuál es la debida diligencia intensificada que le deberemos realizar a ese cliente. Los artículos relevantes son para el sector inmobiliario el artículo 34, para el sector escribanos es el artículo 46 y para el sector rematadores es el artículo 57 del decreto 379-018. En el caso de la debida diligencia intensificada y de acuerdo a cómo está estructurado el decreto reglamentario, lo que surge de estos artículos es la información adicional que ustedes le tienen que pedir a su cliente por tratarse de un riesgo alto, acumulada a la información que le pidieron que surge de la debida diligencia normal. Es decir, que en la debida diligencia intensificada deberemos fijarnos qué dice la normativa en relación a la debida diligencia normal, solicitarle todo eso y además acumular lo que dice específicamente en la debida diligencia intensificada en estas normas que les mencioné. Artículo 34 del decreto 379-018 para el sector inmobiliario, artículo 46 para el sector escribanos y artículo 57 para el sector rematadores. ¿Qué nos pide la norma que debamos solicitar de más? Estado civil de todas las personas físicas identificadas. Si la persona es casada o se encuentra en unión concubinatal,
binaria, nombre y apellido completo y documento de identidad del cónyuge o concubino, concubina. Asimismo, deberán obtener una declaración de regularidad fiscal. El sujeto obligado deberá obtener además una declaración jurada del cliente manifestando que está en cumplimiento con sus obligaciones tributarias o que su actividad está exonerada de tributos. Y esto se puede acreditar de tres maneras diferentes. La primera es a través de la presentación de copia de las declaraciones juradas presentadas ante la administración tributaria. Esa es la primera opción que tenemos. La segunda opción es con una constancia emitida por la administración tributaria que establezca que el cliente se encuentra al día con sus obligaciones tributarias. Y la tercera opción, si ninguna de las dos anteriores fuere posible por algún motivo, se admitirá una carta emitida por los profesionales que lo asesoran en materia tributaria. Y por último, tratándose de entidades obligadas a registrarse por la ley 18.930 y la ley 19.484 ante el Banco Central del Uruguay, se deberá solicitar copia certificada de las declaraciones juradas presentadas en el registro del Banco Central del Uruguay. Esta normativa lo que pretende en definitiva es llegar hasta el beneficiario final en los casos de determinadas personas jurídicas que son nuestros clientes. Siguiente, por favor. Ahora veremos el umbral para la debida diligencia intensificada para escribanos y sector inmobiliario. Esto que voy a decir a partir de ahora es únicamente previsto para escribanos y sector inmobiliario, no así para el sector rematadores. Los sujetos obligados deberán intensificar los procedimientos de debida diligencia cuando la operación se realice en efectivo, cualquiera sea el monto de la misma. Esto está previsto en los artículos 35 y 47 del decreto 379-018. Ahora hay que tener presente lo siguiente. Los referidos artículos se encuentran parcialmente derogados en forma tácita en virtud de lo dispuesto por el artículo 225 de la ley 19.889, que agrega 3 incisos al artículo 17 de la ley 19.574 en la parte que establece el decreto que se deberá aplicar debida diligencia intensificada para transacciones que se realicen utilizando instrumentos bancarios, cuando el monto sea superior a $300.000 o su equivalente en otras monedas. ¿Y por qué se encuentra parcialmente derogado? Porque a partir de la ley de urgente consideración, con esos agregados, cualquier transacción bancaria que se realice, en principio es una presunción simple de debida diligencia simplificada. Por lo tanto, esta parte de la norma de estos artículos ha sido parcialmente derogada de forma tácita y la CENACLAF está trabajando en un proyecto de decreto a los efectos de adecuar el decreto reglamentario 379-018 a esta situación que surge a partir de la ley de urgente consideración. Siguiente, por favor. Y ahora vamos a ver una situación de umbral para la debida diligencia intensificada prevista específicamente para rematadores. Los sujetos obligados deberán intensificar los procedimientos de debida diligencia cuando efectúen ventas en remate público por un monto superior a $300.000 o su equivalente en otras monedas, tal cual lo establece el artículo 58 del decreto 379-018.
El referido artículo debe interpretarse conjuntamente con lo dispuesto por el artículo 225 de la Ley 19.889, que agrega 3 incisos al artículo 17 de la Ley 19.574, en la parte que establece el decreto que se deberán intensificar los procedimientos de debida diligencia cuando se efectúen ventas en remate público por un monto superior a 300.000 o su equivalente, de acuerdo a lo que dispone el artículo 58 del decreto 379-018. Es muy importante tenerlo presente porque la LUC de alguna manera cambia el sentido en que se debe interpretar algunas normas. Siguiente, por favor. Esta es una situación prevista para el sector inmobiliario y que tiene que ver con la industria de la construcción. Dice el artículo 37 del decreto 379-018 que en aquellas operaciones desarrolladas por sujetos obligados que se encuentren comprendidas en la definición de obra pública, la debida diligencia deberá acreditar que se trata de una obra pública, no siendo necesario obtener información adicional. En esta situación concreta, el único requisito es que se deberá entonces acreditar que se trata de una obra pública. Siguiente, por favor. Oportunidad de realizar la debida diligencia por los rematadores. Esto es específicamente previsto para el sector rematadores. La debida diligencia podrá completarse en forma posterior a la ejecución del remate dentro de un plazo máximo de 20 días hábiles contados a partir del primer día hábil siguiente de producido el mismo. Esto es una clara situación particular prevista para el sector rematadores en la ejecución de un remate que le da un plazo máximo de 20 días a partir de que se haya realizado el remate para poder hacer la debida diligencia. Esto está previsto específicamente en el artículo 59 de la Ley 19.574. Y para el caso de remates judiciales, la norma a tener en cuenta es el artículo 60 del decreto 379-018. La debida diligencia consistirá en completar un formulario que contenga ciertos datos del cliente que se explicitan y que sin perjuicio de ciertas particularidades son similares a los ya mencionados. Es decir, que hay que tener en cuenta que el artículo 60, al que me remito, contiene ciertos datos que hay que solicitar y que son muy similares a los ya vistos, pero hay que aplicar específicamente este artículo. Medidas especiales en caso de remate público. En aquellos casos en que sea posible, los sujetos obligados podrán solicitar en las condiciones o bases en las que el remate se hace público la información de la debida diligencia del cliente que corresponda realizar según el riesgo, tal cual lo dispone el artículo 61 del decreto 379-018. Siguiente, por favor. Y ahora me gustaría entrar un poquito a explicarles cómo funciona el procedimiento administrativo sancionatorio. ¿Qué sucede cuando la CENACLAF procede a realizar una fiscalización y va a sus oficinas, por ejemplo? Es en un breve esquema la norma que regula el procedimiento administrativo sancionatorio. Como todo procedimiento administrativo está previsto para la administración central el decreto número 500/991. Los pasos muy esquemáticamente son los siguientes. En primer lugar, hay que determinar dos tipos de fiscalizaciones que puede hacer la CENACLAF: la fiscalización in situ o la fiscalización extra situ.
La fiscalización extra situ implica que la SENACLAF no concurre a las oficinas del sujeto colaborador, sino que realiza la fiscalización a través de la vía del domicilio electrónico o del correo electrónico que tenga el sujeto obligado. Pero vamos a detenernos en este momento en la fiscalización in situ, es decir, el tipo de fiscalización que se da cuando la SENACLAF concurre a las oficinas del sujeto obligado. Lo primero que sucede, el equipo fiscalizador, conformado por un abogado y un contador, concurrirá a las oficinas del sujeto obligado y, si se encuentra con los representantes o con el mismo sujeto obligado, le solicitará determinada información en relación a la empresa o al profesional, si se trata en este caso de un profesional liberal, y información también relativa a sus clientes. Seleccionará de la lista de clientes a algunos clientes de particular relevancia, de mayor riesgo, y le pedirá que le entregue la debida diligencia realizada a sus clientes. Es por eso que hago mucha importancia en que cada vez que van recolectando la información de sus clientes vayan armando el legajo de ese cliente para que cuando la fiscalización, cuando la SENACLAF vaya por sus oficinas, les sea mucho más fácil entregar toda la documentación rápidamente y no tengan que perder tiempo. Una vez que ustedes entregan la debida diligencia realizada a los clientes seleccionados, el equipo fiscalizador se abrirá un expediente, se colocará en el mismo toda la información que hayan ustedes entregados, el acta realizada, y se analizará esa información por el equipo multidisciplinario. Esto dará lugar a un informe de fiscalización en donde podrán haber dos opciones: que el equipo fiscalizador considere que han habido incumplimientos a la normativa, que ha habido una debida diligencia mal realizada, o que haya habido una debida diligencia correctamente realizada. Ese informe de fiscalización pasará a la asesoría jurídica de la SENACLAF, en donde hará un informe con un enfoque absolutamente jurídico, en donde determinará si han habido normas vulneradas o si no han habido las mismas. En el caso que se considerara que la debida diligencia ha sido correctamente realizada, se sugerirá el archivo de las actuaciones y se dictará una resolución que haga lugar al archivo de las resoluciones por parte del secretario nacional, y se le notificará eso al sujeto obligado y se archivarán las actuaciones. Analicemos ahora la situación en donde tanto para el equipo de fiscalización como para la asesoría jurídica se han constatado incumplimientos a la normativa de debida diligencia. Si sucede eso, la asesoría jurídica hará un proyecto de resolución que elevará al secretario nacional a los efectos de darle vista al sujeto obligado, al sujeto colaborador de los informes de fiscalización, dándole vista de los informes de asesoría jurídica y de todo el expediente. Se le notificará, se dictará la resolución primero por parte del secretario nacional y se lo llamará al sujeto obligado a notificarle de la vista otorgada. El sujeto obligado tiene un plazo de 10 días hábiles a los efectos de articular su defensa, presentar su prueba y los documentos que considere del caso, prueba que considere que deba diligenciarse. Se diligenciará la misma y luego se diligenciará la misma siempre que hubiera sido solicitada por el sujeto obligado. Una vez realizados todos estos trámites, el expediente pasará de nuevo al equipo fiscalizador. ¿Para qué pasará a dicho equipo? A los efectos de determinar si las observaciones que surgían del informe de fiscalización inicialmente realizado han sido levantadas o no.
Se elaborará un informe por el equipo fiscalizador a los efectos de determinar si se levantaron las observaciones total, parcialmente o si las mismas no se levantaron. El expediente pasará posteriormente a la asesoría jurídica y si se mantienen los incumplimientos, se analizará el informe de fiscalización realizado por la asesoría jurídica, quien, en caso de considerar que los incumplimientos siguen vigentes, elaborará un proyecto de resolución a los efectos de que sea firmado por el Secretario Nacional, estableciendo la sanción que se considere para el caso según los incumplimientos, la gravedad que los mismos hayan tenido. De esa resolución se le notificará al sujeto obligado y él mismo tendrá un plazo de 10 días corrido para interponer los recursos administrativos correspondientes. Para una resolución dictada por el Secretario Nacional de la CENACLAV son los recursos de revocación y jerárquicos, por los cuales la administración, una vez presentados los recursos, tiene un plazo de 200 días para resolver los mismos. Si se hubieran producido los 200 días y la administración no hubiera resuelto ambos recursos, se le abre la vía anulatoria ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo al sujeto obligado para solicitar la anulación del acto administrativo que le determinó una sanción. Si antes de los 200 días se hubiera producido la decisión de la administración de los dos recursos interpuestos, el de revocación y el jerárquico, el plazo de 60 días para concurrir ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo comienza a correr a partir del momento que haya sido notificado de la resolución. De esta manera tienen un panorama bastante claro de cómo es el accionar de la administración. Queremos dar especial énfasis en que estamos absolutamente en una actitud de defensa absoluta de los derechos de ustedes como administrados y en respetar los mismos. Eso es el accionar que corresponde no solo a la CENACLAV, sino a cualquier organismo de la administración. El respeto absoluto y total de los derechos de ustedes como administrados. Siguiente punto, por favor. Y no quiero dejar de hablar de un punto que también es muy importante: las sanciones que están previstas en el artículo 13, inciso quinto de la ley 19.574 de la ley integral de lavado de activos. El incumplimiento de las obligaciones previstas para los sujetos obligados por el artículo 13, inciso 5 de la ley 19.574 determinará la aplicación de sanciones por parte de la CENACLAV. Ahora, para la determinación de las sanciones es importante que ustedes tengan claro como sujetos obligados, como sujetos colaboradores, cuáles son los criterios que toma en cuenta la administración a los efectos de la determinación de la sanción. Dichas sanciones se aplicarán apreciando, en primer lugar, la entidad de la infracción y, en segundo lugar, los antecedentes del infractor. Por lo tanto, es muy importante cuando son fiscalizados por la CENACLAV que hayan dado cabal cumplimiento a la forma de realizar la debida diligencia, porque si no lo han hecho, quedan antecedentes en su legajo en la CENACLAV y cuando sean posteriormente fiscalizados, si se mantienen incumplimientos, las sanciones podrán ser de mayor importancia. ¿Y cuáles son las sanciones que la CENACLAV puede ponerles? En primer lugar, el apercibimiento, la observación, la multa
o la suspensión del sujeto obligado cuando corresponda en forma temporaria o con previa autorización judicial en forma definitiva. Cuando las suspensiones son temporarias, no podrán superar el límite de los 3 meses. Y otro punto muy importante es el monto de las multas. ¿Cómo se graduará las mismas? En primer lugar, hay que aclarar que las multas tienen un mínimo de 1.000 unidades indexadas y un máximo de 20 millones de unidades indexadas. Y a los efectos de determinar el monto de la sanción, los elementos a tener en cuenta por la CENACLAF, de acuerdo al marco legal, son las circunstancias del caso, es decir, los incumplimientos que se hayan previsto, o sea, cuál es el caso, qué incumplimientos, qué gravedad han tenido los mismos, la conducta que ha tenido el sujeto obligado y el volumen de negocios habituales del infractor. De esta manera se les da a ustedes un conocimiento de, en relación a un tema tan importante como es la sanción, cuáles son los criterios que toma la CENACLAF para determinar cuál es la sanción a aplicar y en caso que la sanción sea una multa, cuáles son los criterios para determinar el monto de la multa a aplicarles. Y en este momento quiero darle la palabra al secretario nacional para que se dirija a ustedes. Doctor Chediak, le doy la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Muñoz. Buenos días a todos. Como suelo señalar, tengo clase más temprano, razón por la cual no los he acompañado desde el inicio. Agradecerles a todos la comparecencia a estas instancias de diálogo y capacitación, que son una de las actividades que con más gusto la Secretaría Nacional realiza, porque básicamente estamos no en la actitud de represión de incumplimiento, sino de prevención, de ayudar a que el mecanismo de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo en Uruguay sea lo más eficiente posible. Razón por la cual nuestra aspiración es que el mecanismo funcione afiatadamente y que no haya que sancionar a nadie, que cuando, como debemos hacerlo cada 6 meses, realicemos los informes al Grupo de Acción Financiera Latinoamericano, el GAFILAT, podamos señalar que de nuestras inspecciones a cada uno de los sectores surge que los sujetos colaboradores cumplen adecuadamente con la normativa que tan detalladamente el doctor Muñoz les ha ido señalando, y que básicamente se hace el análisis de riesgo del cliente y de la operación, y en base a ello se hace la adecuada debida diligencia, y por ende el mecanismo de prevención funciona, porque básicamente la idea es protegernos todos, la República Oriental del Uruguay y quienes la integramos, del ingreso o de la expansión de este flagelo tan expandido del lavado de activos de origen ilícito, de origen delictivo. Y como también se ha señalado, por lo menos hemos puesto el acento en esta administración en el más adecuado cumplimiento del debido proceso, en este caso el debido proceso administrativo y de la protección de los derechos constitucionales y legales que todos tenemos, razón por la cual, como se ha señalado, los equipos inspectivos, que viene a ser nuestra espada, nuestra cara menos amable, han pasado a ser multidisciplinarios, a estar integrados todos por un contador con su área específica de conocimiento y un abogado, para que todos estemos, ustedes y nosotros, estemos tranquilos de que se va a tener la visión jurídica, la visión de protección de todos los derechos desde el inicio, desde el momento mismo
de la realización de las inspecciones, y no como solía suceder de cuando una vez realizadas las inspecciones, se pasaba a nuestra división jurídica el expediente. Así que básicamente tratamos de ponernos todos a cubierto de cualquier apartamiento que pueda existir en el debido proceso administrativo y en la protección de los derechos de todos. Pero básicamente la exhortación es a no exponernos a la posibilidad de sanciones y tratar, sabiendo, lo decimos, que todo este mecanismo de prevención puede resultar bastante molesto para los oficiales de cumplimiento, para los profesionales, para las propias empresas, tratar, porque no hay más remedio, estamos obligados todos, el país también, tratar de hacerlo de la mejor manera posible a los efectos de evitarnos las situaciones enojosas de tener que llegar a las sanciones máximas. Por supuesto, las observaciones, si bien quedan en el legajo, tienen también una motivación pedagógica, una motivación preventiva, son simplemente consejos que deben seguirse en el sentido de mejorar la actuación, mejorar el análisis de riesgo, mejorar la debida diligencia para que, reiteramos, el mecanismo preventivo funcione. Y nuevamente agradecerles a todos la comparecencia en esta instancia. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Jorge Chediak. Fue el doctor Jorge Chediak, secretario nacional para la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Y quisiera ahora pasarle la palabra a la escribana María Laura Lucchi, que es la coordinadora del sector escribanos, que tiene 3 temas de relevante interés para los 3 sectores que están presentes en el día de hoy de la presentación. Escribana María Laura Lucchi, por favor, tiene la palabra. Muchas gracias. Bien, buenos días a todos. Un gusto compartir esta instancia de capacitación con ustedes, sobre todo leyendo, viendo los nombres de tantas personas con las que uno ha estado vinculado a lo largo de una larga carrera profesional, tanto en mi profesión como escribana como vinculada ya desde hace muchos años a la SENACLAF. El origen de mi intervención en esta instancia de capacitación es muy claro. En realidad, esta instancia de capacitación para los otros sectores está llevada a cabo en forma, como ustedes han visto, muy profesional y muy completa por los doctores Muñoz y López, y mi intervención concreta tiene su origen en unas reuniones que se realizan, en unas instancias de intercambio que se realizan, supongo que todos ustedes lo saben. La SENACLAF realiza en forma periódica reuniones de intercambio con los distintos sectores de sujetos obligados o representantes de estos sectores, donde se intercambian experiencias, donde se dan a conocer novedades, donde se hace una retroalimentación sobre lo que se está haciendo y lo que se quiere hacer. En la primera reunión que se celebró este año con cada uno de los sectores, se los invitó a sugerir temas que pensaban que podían ser de interés particular para sus sectores. En el caso específico de la Asociación de Escribanos, la comisión directiva planteó 3 temas que eran de inquietud, que eran de interés o de relevancia para ese sector, que es la acreditación del origen de los fondos, brindando ejemplos concretos que encontramos en la práctica diaria, la debida diligencia simplificada en la ley de urgente consideración, y el manejo de efectivo de operaciones. Por entender por qué esta temática es también de importancia para los otros sectores que están hoy representados, porque sin duda es muy afín a los operadores inmobiliarios y a los rematadores, es que lo introducimos en este sector. Yendo primero al tema acreditación de origen de los fondos. Tal como fue ya expuesto por el doctor Muñoz, vamos a estar, según el tipo de debida diligencia que estemos aplicando para el cliente y para la operación concreta que estamos analizando, será necesario o no acreditar el origen de los fondos. Entonces veamos, en los casos en que es necesario, qué es acreditar el origen de los fondos. Por fondos entendemos cualquier activo que tenga un valor. Nos vamos a referir hoy exclusivamente al tema dinero.
acreditar el origen del dinero, acreditar, documentar. O sea que ya partimos de la base que lo que vamos a tener que hacer es dejar documentado, dejar de alguna manera respaldado cuál es el origen o qué elementos nosotros tomamos como determinantes para concluir en un origen de los fondos. Y veamos por último qué quiere decir origen. Acreditar el origen, y esto quiero que lo tengamos claro, no es lo mismo que acreditar existencia del dinero. Si a mí un cliente me trae para acreditar el origen del dinero un extracto de una cuenta bancaria, bueno, eso me acreditará que ese dinero existe en esa cuenta bancaria, pero no es lo que me interesa a mí. Yo tengo que ir más allá, tengo que investigar, tengo que convencerme de cómo llegó ese dinero a esa cuenta bancaria. Ahí estaré yendo al origen del dinero, que es lo que a mí me interesa documentar y lo que a mí me interesa acreditar y lo que me dará el convencimiento que no estoy ante una operación inusual o sospechosa. ¿A qué tengo que llegar? Al convencimiento. Y hablo esta vez de convencimiento, como ya lo he explicado y ya lo ha dicho el doctor Muñoz, porque en realidad no tenemos fórmulas sacramentales, no hay elementos subjetivos, y en muchas de las ocasiones será el convencimiento personal al que llegue cada uno de nosotros frente al cliente y frente a la operación en la que estamos. Mi convencimiento no tiene por qué ser el mismo del convencimiento de quien está del otro lado. Pero lo que sí, como lo veremos después, tiene que estar bien fundamentado. ¿Y a qué convencimiento tenemos que llegar? De que los fondos que se van a utilizar en esa operación que estamos analizando son lícitos, en primer lugar, que son lícitos, que la actividad que los generó es una actividad lícita, pero que además son suficientes para esa operación concreta que se está realizando. Lícitos y suficientes son los dos elementos a los que nosotros tenemos que arribar. Y vamos, porque a todos nos interesa la parte práctica de situaciones en las que nos podamos encontrar, vamos a ir viendo algunos ejemplos prácticos. Empezamos por uno muy simple. El cliente nos dice, el dinero que estoy utilizando lo obtuve de una venta de un inmueble de mi propiedad. En este caso, el documento que voy a tener a la vista, que me va a acreditar el origen del dinero, va a ser esa compraventa que mi cliente dice haber realizado, y en la cual obtuvo el dinero. Hasta ahí sería todo bien, parece un caso sencillo, pero no es siempre tan sencillo. Por ejemplo, hay otros elementos a considerar. Si la situación que se da es una de las situaciones más habituales, mi cliente está comprando porque acaba de vender, bueno, hay una relación y salvo que el monto sea muy diferente, podemos concluir que está suficientemente acreditado. Pero, ¿qué pasa si la compraventa, esa que origina el dinero, se realizó hace 2 años, hace 3 años? ¿Puedo entender hoy que está acreditado el origen del dinero? Y bueno, ahí voy a tener que investigar un poco más. Probablemente le tenga que pedir que de alguna forma me acredite que ese dinero que recibió todavía lo sigue teniendo. Eso lo veremos, por ejemplo, con una historia, un histórico de su cuenta bancaria. El dinero entró en aquel momento que coincide con la fecha de la compraventa y hoy todavía está. Bueno, ahí creo que está suficientemente acreditado, ¿no? Pero también tendremos que ver el monto que se recibió en esa oportunidad. ¿Es el mismo o es menor? Si es menor, bueno, lo voy a tener que complementar con algún otro elemento. Pero sería una de las situaciones que sin duda prestan menos complejidad. Mi cliente me dice, el dinero que voy a utilizar lo recibí de una herencia y nos trae un certificado de resultancias de autos. De ese certificado, de la lectura de ese certificado de resultancias de autos, nosotros vemos que esa persona ha sido declarada heredero en una sucesión en la que hay varios inmuebles. Perfecto. Pero ojo, porque patrimonio, que es lo que nos está demostrando ese certificado de resultancias de autos, no es lo mismo que disponibilidad de dinero en efectivo. Esa persona tiene un patrimonio importante, pero en este momento tiene posibilidades con ese patrimonio de hacer frente a la operación inmobiliaria que se está planteando. Bueno, no sabemos. Si es solamente su acreditación de origen de fondo, es solamente ese certificado de resultancias de autos, sin duda no alcanza y tendremos que pedirle alguna otra situación, algún otro elemento adicional, porque eso
sin duda me acredita, como les decía, la existencia de un patrimonio. Es una persona que de repente tiene un patrimonio importante, pero lo que tenemos que demostrar o lo que nos tenemos que convencer es que tiene disponibilidad de dinero en efectivo para hacer frente a la operación. Otras situaciones. El cliente va a recibir el dinero de una donación, por ejemplo, los padres le dan el dinero a los hijos, o de un préstamo. Bueno, en ese caso vamos a tener que solicitarles un documento que nos dé la tranquilidad que ese es un negocio que está existiendo, o sea, un documento de donación, un documento de préstamo, pero ahí nuestra función o nuestra labor en cumplir la debida diligencia va más allá y se traslada a la persona del donante o la persona que está prestando el dinero. Además de hacer el estudio, como nos explicó recién el doctor Muñoz, en las listas, en las fuentes públicas o privadas de información, respecto a la persona que va a aparecer comprando, por ejemplo, tenemos que hacerlo respecto a la persona que presta o a la persona que dona. O sea, tenemos que hacer las mismas, las mismas búsquedas respecto a esas personas y tenemos que acreditar el origen del dinero de esa persona que está prestando o donando. O sea, lo mismo que acabamos de ver hace un momento, en este caso lo tenemos que llevar a la persona que dona o la persona que presta, porque es la que está aportando el dinero que tenemos nosotros que estudiar. Hay otras situaciones que pueden ser más fáciles, digamos, ¿no? Por ejemplo, se ha dado en alguna situación un billete de lotería, es fácil en ese caso, y es uno de los casos más simples, si nos puede documentar, traer un documento, y por supuesto de alguna forma nosotros en los extractos podemos verificar la exactitud y la precisión de la existencia. Por ejemplo, puede ser una indemnización por despido, una persona fue despedida y quiere hacer una inversión, utilizando el dinero que se generó en esa indemnización por despido. Bueno, hay unos cuantos documentos que podemos de alguna manera solicitarles para nosotros guardarlos como respaldo y concluir que está suficientemente acreditado el origen del dinero en ese caso concreto. Puede ser, por ejemplo, una compraventa de acciones. La persona que va a intervenir en este negocio ha vendido hace relativamente poco o mucho, y ahí de nuevo lo que decíamos al principio del criterio de apreciación de cada uno de nosotros, ha vendido acciones que tenían determinada compañía. En este caso tendremos, por supuesto, que de alguna forma asegurarnos que esa persona forma parte de esa compañía, que era titular de esas acciones, o sea, perfectamente documentada, además de la compraventa de acciones que vamos a tener en la vista, perfectamente acreditado su pertenencia a esa sociedad que está comprando las acciones. Y tanto en este caso como en el anterior de la donación, como en el anterior del préstamo, y ahí de nuevo convencimiento personal y conocimiento del cliente de cada uno de nosotros, podemos entender o podríamos llegar a entender como aconsejable, conveniente, pedir algo más. Y es que de alguna forma se acredite el egreso del dinero de la cuenta, en este caso de quien vendió, de quien compró las acciones, de quien prestó el dinero, de quien donó el dinero, y el ingreso de la cuenta en la persona que la está recibiendo. ¿Por qué? Porque puede ser una idea muy clara o hayamos concluido en forma muy, muy cabal y nos hayamos convencido de la acreditación del origen de un dinero específico. Pero nosotros tenemos que además tener la certeza de que ese es el dinero que efectivamente se va a utilizar, porque podemos estar haciendo una debida diligencia muy completa respecto a una persona que, por ejemplo, está prestando dinero y después el dinero que ingresa, y concluimos, está todo ok, y después el dinero que ingresa a la cuenta de nuestro cliente viene de otra cuenta diferente. O sea que eso, por supuesto que de acuerdo al convencimiento, al conocimiento, que nosotros tengamos de cada una de las situaciones y tengamos del cliente, es un elemento adicional, no es obligatorio, como lo decíamos al principio, como lo repitió muchas veces el doctor Muñoz, todo esto se engloba en el conocimiento y convencimiento de cada uno de nosotros. Es una cuestión muy subjetiva, pero que tiene que tener
y ahí voy al tema de la acreditación, tiene que tener un respaldo importante, porque la fundamentación que nosotros, la forma como nosotros fundamentemos a qué conclusiones llegamos o por qué aceptamos sí o no tales comprobantes, va a ser lo que tengamos que defender, digamos, entre comillas, frente a una eventual visita de fiscalización de la SENACLAF. Cualquier supervisor de la SENACLAF, y en eso les doy una total garantía porque los conozco a todos ellos y sé con la profesionalidad que cada uno de ellos trabaja, si ustedes les dan argumentos suficientes de por qué llegaron a determinada conclusión, ya sea aceptar un origen de fondo, como ya sea determinar la debida diligencia que apliqué fue la simplificada, fue la normal o fue la intensificada. Si los argumentos que nosotros le mostramos a los fiscalizadores son argumentos sólidos, van a ser aceptados, porque además es la propia norma la que nos está habilitando a que sean los sujetos obligados los que realicen el análisis de riesgo y las apreciaciones. La norma nos habilita a eso. Lo que sí es indispensable, es fundamental, estar absolutamente bien fundamentados. Otra de las situaciones que de repente son de las que se generan más conflicto o por lo menos que tenemos que estudiar más, es cuando el cliente nos dice, bueno, estos son ahorros personales. Bueno, sí, pero vamos a empezar a investigar de dónde vienen esos ahorros. Porque nosotros podemos conocer la actividad del cliente, nos puede traer recibos de sueldo, nos puede tener declaraciones juradas de impuestos. Ahí, sin duda, el conocimiento que nosotros tengamos del cliente, de su estructura familiar, de su actividad, van a ser determinantes para que nosotros podamos concluir que esa persona, además de recibió ese dinero como sueldo, como retiro de utilidades de empresa, cualquiera sea las situaciones. Recibe ese dinero le da para su vida personal diaria y además para ahorrar una suma de dinero suficiente como para llegar a enfrentar la operación que estamos estudiando el día de hoy. Les comento una situación particular, porque este tipo de situaciones, porque en el ámbito de la SENACLAF, en este momento yo estoy integrando un grupo de trabajo en el cual nuestra función diaria es realizar debidas diligencias, que en casi todos los casos, no, en todos los casos, son debidas diligencias intensificadas. Y por eso todo esto que yo les doy como situaciones concretas, como ejemplos, son los ejemplos que yo estudio a diario y que yo debo requerir a diario. Con un agravante que en ninguno de los casos, absolutamente en ninguno de los casos, conozco a la persona que está del otro lado. O sea que el convencimiento al que tenemos que llegar cada uno de las personas que integramos ese grupo de trabajo, que hacemos estas labores de debida diligencia, que son siempre intensificadas, tanto por la materia como por los montos que se manejan, tenemos que ser muy, muy cuidadosos y muy objetivos en la forma como vamos solicitando la documentación. Y el tema de los ahorros es uno de los temas que nos generan mayores inconvenientes, porque a diferencia de lo que nos puede pasar a cada uno de nosotros en la vida diaria, en nuestra vida profesional, donde lo habitual es por lo menos tener, si no un conocimiento profundo, que es lo que se da en la mayoría de los casos, sí un conocimiento adecuado del cliente, de la actividad del cliente y de su núcleo familiar. En el caso nuestro, eso no lo conocemos, o sea que tenemos que ser más estrictos aún. Por ejemplo, una cosa muy diferente, si el cliente que nosotros tenemos enfrente que va a realizar la operación, sabemos su actividad, sabemos que de repente vive solo, vive solamente con una pareja, no tiene hijos menores a cargo, que sin duda significarían una carga económica mensual mayor, bueno, nos puede permitir concluir que esta persona, con la documentación que nos presenta, pudo haber ahorrado un dinero suficiente como para hacer frente a la operación. ¿Y qué documentación le vamos a pedir? Bueno, como ya lo estableció, lo comentó con ustedes el doctor Muñoz, declaraciones juradas de impuestos, impuesto a la renta, impuesto impuesto al patrimonio, podrá ser del ejercicio anterior o hasta 3 ejercicios si vemos que el monto acredita tener que pedir más.
podemos pedir un certificado de contador. En caso del certificado del contador, no aceptemos, sugerencia, no aceptemos un certificado genérico del contador que esta persona recibe tanto. No, bueno, esta persona recibe tanto en concepto de, y aquí la lista precisa y detallada de cada una de las actividades que genera sus ingresos económicos. ¿Qué pasa si la persona con la que estamos trabajando, si el cliente es un cliente del exterior, reside en el exterior y el certificado que nos trae es un certificado redactado, expedido por un contador extranjero? Bueno, ya algo de eso dijo, les comentó el doctor Muñoz. En principio, incluso puede estar redactado en otro idioma. Si yo conozco el idioma inglés y lo sé interpretar, se lo puedo aceptar. Pero, de la misma forma que le puedo aceptar un certificado común sin necesidad de legalizado o de apostillado. Pero, ya lo comentó el doctor Muñoz, según los casos, y en casos muy puntuales, la CENACLAF puede solicitar la traducción, el legalizado o el apostillado de esos documentos. O sea que tengamos en cuenta, de acuerdo al vínculo que tenemos con ese cliente concreto, si no sería conveniente, en alguno de los casos, ya pedir esos elementos para dejarlo guardado en el legajo del cliente y no tener que salir a buscar el cumplimiento de esos requisitos formales en una etapa posterior. En el caso particular mío, como experiencia personal y por la situación específica de la debida diligencia que me toca hacer, de entrada el certificado del contador, yo no solamente pido que sea traducido, que sea legalizado o apostillado según el caso, sino que además trato de cubrirme, pero los montos siempre son muy importantes y les decía, el conocimiento que tengo del cliente es nulo. Siempre trato de cubrirme y les solicitamos, en caso de que nos presente el certificado del contador, la acreditación de que ese contador es realmente un contador en el país que se está expidiendo el certificado. Claro que recibimos de repente certificados que vienen, como el otro día recibimos uno que era de Georgia, pero Georgia no Estados Unidos, Georgia ex-URSS. Y bueno, ahí sí le pedimos, además por supuesto de la traducción, la acreditación de que ese certificado estaba realmente hecho por un contador, ¿no? En todos estos casos que estamos viendo, y lo vuelvo a repetir, a riesgo de ser muy repetitiva justamente, pero creo que es importante, lo fundamental en todos los casos es que quede acreditado en forma precisa, en forma detallada, en el formulario que vayamos a utilizar de debida diligencia, que como ya les decía, le decían los compañeros que me antecedieron, pueden ser los formularios que use cada uno de los colectivos o los formularios que se han incorporado al sitio web de la CENACLAF últimamente. De ese documento, que es el que va a quedar ingresado y anexado al legajo del cliente y que será lo que entreguemos a la CENACLAF en caso de una supervisión, tiene que quedar en forma absolutamente detallada y absolutamente precisa cuáles son los elementos que tuvimos a la vista. Y, por supuesto, adjuntar copia de cada uno de ellos. Eso justamente es acreditar el origen de los fondos. Y es lo que nos tiene que dar a nosotros la tranquilidad. O sea, tenemos que, como consecuencia de ese proceso, tenemos que llegar a ese convencimiento que les decía al principio. El convencimiento de que el dinero que la persona que va a utilizar en esta operación que estoy interviniendo, ya sea como escribano, ya sea como rematador, ya sea como operador inmobiliario, es de origen lícito y es suficiente para hacer frente a la operación que se está llevando a cabo. Esto sería, en grandes rasgos, lo que quería decirles en el tema acreditación del origen del dinero. El otro tema planteado es la debida diligencia en la LUC. Ya ha sido abordado también este tema por los compañeros, pero otra vez más porque a todos nosotros nos interesa que esto quede claro, sobre todo porque al principio dio lugar a varios malos entendidos. Ahora ya con las conversaciones que hemos tenido nos damos cuenta que no, pero algunas dudas quedan. Entonces, la premisa fundamental es la siguiente. La utilización de documentos
la utilización del dinero que de alguna forma está bancarizado, para nada quiere decir, no es igual a debida diligencia simplificada. Es decir, el hecho que de repente toda la operación se esté realizando utilizando medios de pago electrónicos, letras de cambio, cheques, cualquiera sea el instrumento que se utiliza, no es igual a debida diligencia simplificada. ¿Por qué? Porque lo fundamental para saber el tipo de debida diligencia que queremos realizar no es solamente el instrumento de pago que se está utilizando, es el análisis de riesgo previo que hemos realizado respecto al cliente. Y vuelvo a reiterarles la importancia y hasta el cansancio se lo seguiremos diciendo porque no hay que perderlo de vista. El análisis de riesgo es fundamental en cada una de las operaciones que nosotros encaremos, porque es lo que determinará el tipo de diligencia que vamos a aplicar, el tipo de documentación que vamos a solicitar, y es lo que nos dará a nosotros las garantías en caso de una eventual supervisión y fiscalización que nos realice la SENACLAF, de haber hecho lo correcto, de tener el convencimiento que nosotros frente a esa operación entendimos que la aplicación de la debida diligencia a aplicar era normal, era simplificada, era intensificada por tales y tales motivos. En el análisis de riesgo siempre se debe realizar. Dentro del análisis de riesgo, el hecho de utilizar un medio de pago electrónico, como nos decían antes los compañeros, es una presunción simple para la debida diligencia simplificada, pero exclusivamente una presunción. Pueden haber otros elementos que estén incidiendo tanto en el cliente, en la operación, en el monto, en el entorno que estamos viendo en su globalidad, que nos permitan concluir que a pesar que tenemos un documento bancarizado, tenemos que hacer una debida diligencia intensificada. Sin contar lo que ya les comentaba el doctor Muñoz, de los casos en que es obligatorio siempre hacer que los nombró él en forma muy precisa, en los casos en que es obligatorio hacer una debida diligencia intensificada. Pero, lo vuelvo a repetir, medios de pago electrónico, presunción simple de debida diligencia, pero de ninguna forma significa debida diligencia simplificada. Y el último tema al que quería hacer una simple referencia, porque también el doctor Muñoz ya les ha dado un panorama, es el manejo de efectivo. Tenemos que reconocer que es necesario, y en eso está trabajando en forma muy, muy activa la SENACLAF, que no hay un panorama muy claro de cómo es el tema del manejo de efectivos de las operaciones. El decreto en unos artículos habla de una cuantía elevada de efectivo, y bueno, ¿pero qué es una cuantía elevada de efectivo? De nuevo, es un criterio tremendamente subjetivo. Lo que es elevado para mí puede no serlo para alguno de ustedes, lo que es elevado en esta operación concreta que estoy realizando puede ser elevado respecto al monto de esa operación, pero no serlo respecto a otra operación que de repente tiene un precio mucho mayor. El concepto entonces es un concepto que sin duda va a ser necesario precisar. De la misma forma que, de qué forma tratamos ese manejo de efectivos que se dan en algunas operaciones. Por ejemplo, en operaciones inmobiliarias se puede manejar efectivos para casos concretos, como por ejemplo para pago de impuestos, para retener pagos para pagos de impuestos que tiene que realizar el escribano. Del dinero del precio se puede retener parte del dinero para pagar una inmobiliaria. La inmobiliaria puede, y la persona puede abonar esa comisión de la inmobiliaria con efectivo. Bueno, son todos elementos que por el momento no están precisamente especificados en la normativa. Les decía el doctor Muñoz que la SENACLAF está trabajando en la elaboración de un decreto que de alguna forma cree un panorama más claro, que nos dé más seguridades. Y que probablemente pueda tener en cuenta algún elemento que pueda objetivar la situación, como por ejemplo un monto mínimo a partir del cual se podría manejar un efectivo, que podría ser un tanto por ciento del monto total de la operación. En fin, se están tratando de buscar elementos que de alguna forma nos den situaciones más objetivos para determinar
la situación esa del manejo de efectivos en las operaciones. En todos los casos, y si ustedes optan al día de hoy con la normativa tal cual como está ahora, en que se haya aceptado un manejo de efectivo, como lo decíamos antes, la situación sería, o mejor dicho, la sugerencia sería dejarlo específicamente documentado en el documento que se va a agregar al trabajo del cliente. Y como sugerencia final o como recordatorio final de todas estas situaciones, o sea, en nuestra práctica diaria, nuestra actividad profesional de todos los días, podemos vernos enfrentados a situaciones simples, pero aquellas que están en un límite, o aquellas que son muy complejas y que nos pueden presentar dudas. Sugerencia: recordemos que tenemos un instrumento en nuestras manos que puede ser utilizado y es el reporte de operaciones sospechosas. Si nosotros, frente a la operación que estamos analizando, tenemos dudas de si la podemos catalogar como una operación inusual o sospechosa, si tenemos dudas del dinero que se están utilizando, de su origen, bueno, siempre nos queda la posibilidad de realizar frente a la UIAF del Banco Central un reporte de operaciones sospechosas. En ese sentido, y por la importancia además que tiene el análisis de riesgo, los invito a aquellos que no hayan tenido la oportunidad a escuchar las instancias de capacitación que realizó, que ya les nombraron los compañeros, el licenciado Nieman de la Senaclaf, lo que tiene que ver con el análisis de riesgo, y el contador Fuentes de la UIAF, en lo que tiene relación específica con el reporte de operaciones sospechosas. De esas dos instancias de capacitación, creo que se pueden sacar elementos importantes y sobre todo adquirir tranquilidad en lo que es el reporte de operaciones sospechosas, que muchas veces se asocia a una especie de denuncia penal, a una especie de, bueno, vamos a quedar en evidencia, vamos a quedar expuestos frente a nuestros clientes porque nos estamos denunciando. No, de ninguna manera. El reporte que nosotros realizamos frente a la UIAF es estrictamente confidencial, es recibido y asignado a un funcionario de la UIAF que es absolutamente confidencial en cuanto al tratamiento de los datos. Ese funcionario realiza un análisis de la operación concreta que se está reportando, y en caso de que entienda que hay elementos necesarios o que puede haber algo ilícito, algo sospechoso detrás, se inicia una investigación paralela en la que no aparece para nada el nombre del escribano, operador inmobiliario o rematador que estuvo interviniendo en esa operación. Eso se mantiene absolutamente confidencial, así que una vez más, como ya lo repetimos siempre, les queremos transmitir la tranquilidad de la confidencialidad con la que se manejan los reportes de operaciones sospechosas y de la posibilidad que siempre tenemos que tener en cuenta de realizar un reporte en caso de encontrarnos con elementos inusuales o sospechosos en la operación que vamos a realizar. Bien, de mi parte nada más, espero haber sido, por lo menos haber colaborado en algo, en un tema que sin duda es complejo. Francisco, si te doy la palabra a ti para finalizar. Muchas gracias, María Laura. Buenísima tus aportes y muy importantes y de una practicidad muy relevante para todos los sujetos obligados. Sí, antes de despedirnos de esta presentación, y ya lo hemos dicho varias veces, lo ha dicho la escribana Luqui, lo ha dicho el doctor Richard López, si hay algo de esta presentación que consideramos como más importante y que ustedes deben tener claro, tiene que ver la importancia fundamental que tiene el análisis de riesgo previo a la debida diligencia. Uno y otro están absolutamente unidos. No se puede realizar una debida diligencia si no hay un análisis de riesgo previo. En nuestra experiencia como fiscalizadores, que hemos ido a fiscalizar a muchos sujetos obligados, cuando hemos solicitado el análisis de riesgo y la debida diligencia, la mayoría de las veces únicamente hemos recibido la debida diligencia.
y no hemos recibido un análisis de riesgo del sujeto obligado en relación a su cliente. ¿Y qué ha pasado muchas veces? Que cuando analizábamos la debida diligencia realizada a su cliente, constatábamos que había un error en la determinación de la debida diligencia que ustedes como sujetos obligados debían realizar a su cliente. ¿Qué quiere decir esto? Que si hubieran realizado un análisis de riesgo, hubieran llegado a la conclusión que la debida diligencia que correspondía realizar a ese cliente era un análisis de riesgo alto y por lo tanto una debida diligencia intensificada y únicamente realizado o una debida diligencia normal, una debida diligencia simplificada. Es decir, que es fundamental la realización de este análisis de riesgo siempre con anterioridad a la debida diligencia y tiene que estar por escrito. Tiene que ser lo que nosotros llamamos de forma coloquial una matriz de riesgo. Tienen que tener una matriz de riesgo. Y siendo plenamente conscientes desde la CNCLAF de la importancia que tiene la matriz de riesgo, es que estamos trabajando a los efectos de armar un modelo de matriz de riesgo que después pasaremos a todos los sectores, a los efectos que lo adapten cada uno de los sectores a través de las agremiaciones que tienen los mismos, a los casos específicos de su sector, y luego individualmente cada sujeto obligado deberá individualizar esa matriz de riesgo a su caso concreto, a su situación particular. Y siempre cuando realice una debida diligencia a su cliente, deberá estar la matriz de riesgo por escrito realizada y deberá haber concordancia entre el resultado de la matriz de riesgo realizada y la debida diligencia realizada. Es decir, a un riesgo alto que dio la matriz de riesgo, deberá haber realizado una debida diligencia intensificada. A un riesgo normal deberá realizar una debida diligencia normal, es decir, a un riesgo medio una debida diligencia normal y a un riesgo bajo una debida diligencia intensificada. Y en relación a esto es muy importante que tengan presentes dos normas que son fundamentales sin perjuicio de otras. Sin embargo, estas dos normas son fundamentales que los ayuden a ustedes a pensar en este tema del análisis de riesgo y de la debida diligencia. La normativa relativa a la LUC, que modifica el artículo 17 de la ley 19.574, es decir, ver cuál es la forma de pago utilizada, y entonces si la respuesta es a través de un medio electrónico, tales como transferencias bancarias u otros instrumentos de pago mencionados en la norma, tener claro que en ese caso lo que hay es únicamente una presunción simple. Tener bien claro que es una presunción simple que puede ser destruida. Por lo tanto, como dijo la escribana María Laura Lucchi, tienen que hacer el análisis de riesgo, no solo tener en cuenta esta norma, porque esta norma únicamente les da una presunción simple que puede ser destruida. Y concomitantemente con esta norma, por lo tanto, tener claro otra norma que es fundamental, y es el artículo 13 del decreto 379-018. ¿Y por qué digo que es fundamental? Porque si en la contestación que ustedes hacen a cualquiera de las opciones previstas en ese artículo 13 y la contestación es sí, entonces ustedes tienen que ir automáticamente a una debida diligencia intensificada y la presunción simple cae. Por lo tanto, es fundamental que el artículo 13 lo tengan en su cabeza, porque la contestación positiva a una sola de las opciones previstas en dicha norma hace que la debida diligencia sea intensificada.
Bueno, habiendo terminado con la exposición, queremos recordarles que tanto esta presentación en PowerPoint como la grabación de la misma será colgada a la brevedad en la página web de la SENACLAB, donde cualquiera de ustedes lo podrá bajar para poder volverla a escuchar todas las veces que lo considere de caso. Les agradecemos mucho su presencia y en este momento, si se encuentra el doctor Jorge Chediak, me gustaría cederle la palabra. No sé si me pueden confirmar si el doctor Jorge Chediak se encuentra en la reunión. Bueno, habiendo ya... Sí, Muchísimas gracias, doctor. Le cedo la palabra. perfecto, no, discúlpeme, estaba haciendo lo que no se debe hacer, estaba en dos actividades al mismo tiempo, estaba atendiendo también la prensa. Simplemente agradecer vuestra presencia en esta capacitación. Creo que hemos obtenido de todas las exposiciones evidencias muy útiles para mejorar el trabajo que nos requiere esta actividad y ratificar, ya lo ha hecho la escribana Luqui, una de nuestras especialistas en el análisis de origen de fondos, la complejidad que en particular esta vertiente de la debida diligencia intensificada tiene. En muchas ocasiones es bastante sencillo llegar al origen de fondos. En un número importante de situaciones no lo es, requiere mucho trabajo, requiere mucho criterio y se torna complejo y gravoso. Razón por la cual se vuelve un deber para todos estar lo más capacitados posibles y creo que esta instancia ha sido muy útil al efecto. Muchas gracias a todos por estar presentes. Muchas gracias, doctor. Fueron las palabras del secretario nacional. Les queremos recordar de que vamos a estar trabajando en la matriz de riesgo. Sin perjuicio de ello, ustedes pueden utilizar cualquier matriz que estén utilizando a este momento, porque es fundamental que sigan haciendo las matrices de riesgos y la debida diligencia en relación al análisis de riesgo que les toque en cada caso. Muchas gracias a todos. Estaremos realizando nuevas exposiciones en el futuro con temas que sean de interés para todos los sectores. Muchas gracias a todos. Buen día.